continuamos. Está escrito los Bluetooth, ¿no? Listo, entonces, bueno, ya deberían de estar viendo este. Okay. Bueno, lo que vamos a ver ahorita es lo básico de las unidades. Bueno, primero las dimensiones, el análisis dimensional, y vemos un par de ejemplos de conversión de unidades, ¿no? Esto es lo de la primera semana, que es lo sencillo, digamos, lo inicial, que es ver unidades, análisis dimensional, conversión de unidades. Y si nos sobra un poco de tiempo, pues empezamos con cinemática, si no, pues ya lo dejamos para la siguiente semana. Bueno. Entonces, lo primero que necesitamos aquí es tener una clasificación de cantidades físicas, que son las que vamos a estar utilizando todo el trimestre. Las vamos a clasificar en básicas y derivadas. Básicas o elementales, y otras que derivamos o que se obtienen a partir de esas básicas. ¿Okay? Entonces, las cantidades físicas básicas, pues son tres nada más, muy sencillo. O sea, tenemos acá distancia, tiempo y masa. ¿Okay? Distancia, tiempo y masa son las cantidades físicas básicas. Y de hecho podríamos agregar aquí la carga eléctrica. Vamos a ponerla en las básicas, aunque en cuanto a su definición de las unidades no es exactamente básica. Pero bueno, ahorita les explico esto de acá. Y vamos a poner aquí la carga eléctrica de una vez. ¿Ok? Entonces estas son las cantidades físicas básicas, distancia, tiempo, masa, y vamos a meter ahí la carga eléctrica, aunque en algunos textos pues esto no lo consideran como básica, ¿no? Ahorita vemos por qué. Y acá en las derivadas, pues entonces tenemos la velocidad, y todos estos conceptos pues los vamos a ir viendo, ¿ok? Aceleración, fuerza, energía, y aquí junto con la energía vamos a meter el trabajo. No son dos cantidades que sean exactamente lo mismo, pero están relacionadas y ambas tienen las mismas dimensiones, o sea, las mismas unidades, energía y trabajo. Bueno, tenemos velocidad, aceleración, fuerza, energía. Creo que ya no estamos nada más. Cuando veamos electricidad, pues acá vamos a poner también el voltaje, que al final de cuentas es energía por unidad de carga. Ahorita no lo voy a poner acá, digamos que está relacionado con esto. Pues creo que es todo lo que necesitamos, ¿okay? Por el momento. Bueno, entonces tenemos estas cantidades básicas y estas derivadas que se obtienen a partir de estas. Ahora les decía de la carga eléctrica. En cuanto a cantidad física, la carga eléctrica sí es fundamental. Por ejemplo, si tomamos la carga eléctrica del electrón, es un valor fundamental en la naturaleza. ¿Okay? O sea, no hay una carga más chica que esa, que la carga eléctrica del electrón. Y es una propiedad intrínseca de los electrones o de las partículas que tienen carga. Es una propiedad de las partículas, así como la masa. ¿Okay? O sea, no podemos explicar la masa en términos de otras cosas, sino que es una propiedad intrínseca de cada partícula, de cada cuerpo. ¿Okay? Lo mismo para la carga eléctrica. Entonces, en ese sentido, sí es fundamental, aunque la definición de su unidad, que en el sistema internacional es el Coulomb, se da en términos de otras cantidades físicas. O sea, por lo general, la carga eléctrica se define en términos de la corriente, y entonces en ese sentido no sería básica. ¿Okay?
Por eso a veces no se incluye aquí, pero la vamos a poner. ¿Okay? Entonces, es básica en cuanto a que es una propiedad de las partículas cargadas, una propiedad intrínseca, pero en cuanto a las unidades que utilizamos para medirla, entonces más bien tendríamos que ponerla acá en las derivadas, ¿no? Más para que tengan eso en cuenta. Pues vamos a ponerle aquí un asterisco para que se acuerden de eso. Bueno, entonces hasta ahorita lo importante aquí es que a estas cantidades físicas, tanto las básicas como las derivadas, les vamos a asociar una dimensión. Y aquí vamos a entender dimensión como eh, básicamente las unidades que vamos a utilizar para medirlas. O sea, en este contexto, dimensión no tiene que ver con las dimensiones del espacio tridimensional, por ejemplo. O sea, cuando hablamos de que una partícula se mueve en 3 dimensiones, pues quiere decir que está moviendo en el espacio, ¿no? En 3 dimensiones espaciales, o en 2 dimensiones, pues estaría moviendo en un plano, o en una dimensión, pues estaría moviendo en una línea, ¿no? Entonces, ese es otro concepto de dimensión. Aquí dimensión lo entendemos como las unidades que vamos a utilizar para medir estas cantidades físicas de forma general, o sea, sin especificar ningún sistema de unidades todavía, decimos que estas cantidades tienen dimensiones. Y una vez que ya escogemos un sistema de unidades, pues vemos en cada sistema de unidades a qué corresponden esas dimensiones. ¿Okay? Entonces, para poner esto así en término general, a cada una de estas cantidades le vamos a asociar una dimensión. Y cuando estamos hablando de la dimensión de la cantidad, o sea, no exactamente de la propia cantidad, sino de su dimensión, se acostumbra a ponerlas entre corchetes estos paréntesis cuadrados, corchetes. Si tenemos una cantidad física entre estos corchetes, quiere decir que nos estamos refiriendo a su dimensión, ¿okay? Sino, no propiamente al concepto de distancia, sino a la dimensión de distancia. ¿Okay? Y bueno, para abreviar, pues también a esto se acostumbra en vez de ponerle como corchetes, pues también lo podemos poner como una L mayúscula, simplemente para recordarnos que estas son unidades, son dimensiones de longitud o distancia, ¿no? Aquí en vez de distancia le podría haber puesto longitud. Creo que es más correcto ponerle longitud que distancia. Entonces vamos a ponerle, borrarle aquí distancia y vamos a ponerle longitud. Sí, mejor vamos a poner longitud porque ahorita, bueno, o la siguiente semana, pues vamos también a hablar de la distancia, que obviamente pues está relacionada con la longitud, pero tiene ahí hay otras cosas que hay que precisar con cuidado. Bueno, entonces con esto nos estamos refiriendo a las dimensiones de la longitud. Podemos ponerlo así entre corchetes, más la L, y lo mismo para las otras tres, ¿no? Ahorita esta la vamos a dejar fuera, y cuando pasemos a la parte de electricidad, pues ya regresamos a esto. Entonces tenemos las dimensiones de tiempo, que también podemos denotar con una T mayúscula, y las dimensiones de masa, que denotamos con una M mayúscula. ¿Okay? Y aquí le estoy poniendo un signo de igual, pero en realidad pues, esto no es una ecuación, es simplemente una definición, digamos. ¿Okay? Entonces le podemos poner dimensiones de longitud, las denotamos así por L mayúscula, dimensiones de tiempo por T mayúscula, dimensiones de masa por M mayúscula, y aquí, como les decía, entonces nos estamos refiriendo simplemente a la dimensión en general. Ahora, cada una de estas dimensiones, pues podemos escoger un sistema de unidades, en el cual, por ejemplo, si escogemos el Sistema Internacional de Unidades, la dimensión de longitud
en el sistema internacional es el metro. ¿Ok? Pero ahí ya nos estamos refiriendo a un sistema de unidades específico. La dimensión de longitud en el sistema inglés pues, sería el pie. Y así podemos tener cualquier distintas unidades para referirnos a la misma dimensión. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, si estamos hablando de las dimensiones así en general, cómo medimos, sí, en qué medimos esa cantidad física. Y una vez que ya escogemos un sistema de unidades específico, entonces, pues, todas estas dimensiones pues, van a tener una definición característica de cada sistema de unidades. ¿Ok? Esa es la idea. Bueno, entonces, estas tres son las fundamentales o las básicas, y a partir de estas tres, pues, también podemos escribir las dimensiones de todas estas cantidades derivadas. Entonces, por ejemplo, la dimensión de velocidad la velocidad pues, va a tener dimensiones de longitud entre tiempo, entonces lo podemos escribir así simplemente. Por eso es que esta es derivada. O sea, las dimensiones de la velocidad se derivan de estas fundamentales. Y algo análogo para las otras, la aceleración. Las dimensiones de la aceleración son longitud entre tiempo al cuadrado. Las dimensiones de la fuerza son longitud entre tiempo al cuadrado por las dimensiones de masa. O así. Que podemos escribir así. O sea, tiene las dimensiones de la aceleración por las dimensiones de la masa. ¿Okay? Al final de cuentas, pues como vamos a ver, esto es masa por aceleración, ¿no? Bueno, aquí no estamos definiendo los conceptos, sino simplemente las dimensiones, acuérdense. ¿Okay? Después vamos a ver en las siguientes clases, pues cómo definimos la velocidad, cómo definimos la aceleración, cómo definimos la fuerza. Aquí ahorita únicamente estamos hablando de las dimensiones. Pero esto, pues de todas formas, es, aparte de que es útil y que lo necesitamos para medir, pues también nos va a servir para ver que nuestras ecuaciones sean correctas, para verificarlas también. Bueno, ahí me falta la energía. Se va a poner acá más abajo. Las dimensiones de la energía. Esta tiene dimensiones de fuerza por dimensiones de longitud. Entonces, aquí ya tenemos las dimensiones de la fuerza y las multiplicamos por las dimensiones de la longitud, que es simplemente L. Entonces tenemos todo esto multiplicado por L. Aquí nos va a quedar L al cuadrado. ¿Sí? Entonces la energía tiene dimensiones de m por L al cuadrado entre T al cuadrado. Y ahí está. ¿Ok? Bueno. Y creo que pues esto es todo lo que necesitamos por el momento. Después pues vamos a ver las dimensiones de la carga eléctrica y del potencial eléctrico. Las dimensiones de la fuerza eléctrica pues son estas que ya tenemos acá, ¿no? O sea, todas las fuerzas tienen esta dimensión. Lo único que nos faltaría aquí de lo que vamos a ocupar en todo el curso sería la carga eléctrica y el potencial eléctrico o el voltaje. ¿Okay? Bueno, que eso lo vemos en su momento. Ok, entonces una vez que tenemos las dimensiones de las cantidades físicas básicas y derivadas, pues siempre podemos hacer un análisis dimensional. Por ejemplo, para verificar que nuestras ecuaciones sean dimensionalmente correctas. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que
todas las ecuaciones de la física deben tener las mismas dimensiones del lado izquierdo que del lado derecho. O sea, cuando escribamos una ecuación que corresponde a alguna ley física, la escribimos como una ecuación matemática con un signo de igual que relaciona los lados izquierdos y derechos de la ecuación. Entonces debemos de tener las mismas dimensiones de los dos lados, es decir, no podemos igualar dimensiones de longitud con dimensiones de velocidad, por ejemplo, ¿okay? O dimensiones de fuerza con dimensiones de energía, o como sea. Es decir, de ambos lados de la ecuación tenemos que tener las mismas dimensiones para que sea consistente físicamente, de lo contrario, pues no tiene sentido. ¿Okay? Y hacer un análisis dimensional pues es simplemente justo analizar las dimensiones de nuestra ecuación para ver que sea consistente. Eso es todo lo que hay que hacer, ¿no? En un análisis dimensional. Entonces, creo que es más fácil verlo con un ejemplo directamente. Vamos a tomar como ejemplo la fuerza de gravitación, según la ley de gravitación universal de Newton. Esta probablemente pues, la estudiaron en la prepa. No se la tienen que saber ahorita, pero es muy sencilla, ¿no? Y la vamos a ver rápidamente también cuando lleguemos a esto de la fuerza y de la energía. ¿Qué nos dice la ley de gravitación universal? Pues simplemente que la magnitud de la fuerza de atracción entre dos cuerpos de masas M1 y M2 es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa. Bueno, no voy a escribir todo eso ahorita. Si se acuerdan, entonces simplemente tiene esta forma. O sea, primero nos dice que la fuerza de atracción gravitacional entre dos cuerpos de masa M1 y M2, aquí están, es directamente proporcional al producto de sus masas. Aquí están. O sea, supongamos que tenemos dos cuerpos de masas M1 y M2. Cualquier cosa que sea, no importa. Solo que tenemos ahí dos masas, ¿no? Por el simple hecho de que tengan masa, entonces va a haber una fuerza de atracción gravitacional entre ellos dos. Ahorita no voy a meter cómo están esto de las fuerzas, solo vamos a ver ya bien cuando veamos vectores, después de ver vectores y demás, pero digamos que, por ejemplo, el cuerpo 2 atrae al cuerpo 1 con una fuerza que va para acá. Entonces, ahorita no se preocupen por la flechita, eso lo vamos a ver con calma, nada más para ver este ejemplo. Y esa fuerza va dirigida a lo largo de una línea imaginaria que une a las dos masas o a los centros de masa de cada uno de estos objetos. O sea, si dibujamos aquí una línea imaginaria que une estos dos, esa distancia que separa los dos centros de cada una de las masas, pues le llamamos R, como radio. Y bueno, entonces lo que nos dice la ley de gravitación universal de Newton es que la magnitud de esta fuerza, ahorita no va a importar la dirección, es proporcional al producto de las masas, ya lo tenemos aquí, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa. Entonces, ¿cómo lo escribimos eso matemáticamente? Pues simplemente que sea inversamente proporcional quiere decir que entonces va abajo en el denominador, ¿ok? Al cuadrado de la distancia que la separa. Y ahí está. Entonces, eso es lo que nos dice la ley de gravitación universal de Newton, ¿no? Podemos ponerle acá una F sub G para que nos acordemos que es una fuerza de gravedad. Profesor, Sí, sí. ¿no se tenía que multiplicar por una constante? Sí, así es. Justo eso vamos ahorita. Esa constante es lo que vamos a analizar. ¿Sí? Ok, exactamente, nos falta Gracias. una constante.
Y eso es justo lo que les quería decir ahorita. Entonces, la ley de gravitación universal nos dice eso, ¿no? La fuerza de gravedad es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. ¿Qué quiere decir eso que sea proporcional? Entonces, que tenemos que meter justamente aquí una constante de proporcionalidad. Bueno, si lo escribimos ahorita así, esto lo podemos poner así, con este símbolo, parecido a una alfa, a la letra griega alfa minúscula. Ese símbolo extraño que está ahí simplemente significa que estas dos cantidades son proporcionales. ¿Okay? Entonces esto lo podemos leer como proporcional a. Es un símbolo para no estar escribiendo esto. Entonces, esto que tenemos acá en símbolos, si lo leemos, nos dice la magnitud de la fuerza de gravedad es proporcional al producto de las dos masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. ¿Ok? Bueno, eso sería aquí. Entonces, para quitar este símbolo de proporcionalidad y ponerle un signo igual, y que ya nos quede como una ecuación, entonces tenemos que meter justo la constante de proporcionalidad, que es la constante a la que te referías. Entonces vamos a ponerla. Si ya lo escribimos como una ecuación, entonces vamos a ponerle EP. Esto es igual a G mayúscula y este es simplemente el nombre que le vamos a dar a nuestra constante de proporcionalidad. Le podemos poner el nombre que ustedes quieran. Por convención, pues se acostumbra a ponerle una G mayúscula a la constante de gravitación universal. ¿Okay? Y lo demás pues, lo dejamos igual. Bueno, entonces esto de acá es la constante de proporcionalidad. Que en este caso específico, como estamos hablando de la ley de gravitación de Newton, la ley de gravitación universal, pues esta se conoce como la constante de gravitación universal y se denota con esta G mayúscula. ¿Okay? Vamos a poner aquí entre paréntesis que esta es la constante de gravitación universal. Bueno, aquí el punto es que el valor de esta constante pues va a depender del sistema de unidades que utilicemos para medir las masas y las longitudes. ¿Okay? En el sistema internacional, pues esto tiene un valor específico. Si cambiamos de sistema de unidades al sistema inglés o cualquier otro sistema que ustedes se quieran inventar, pues va a cambiar el valor de esta constante. ¿Okay? Pero en general podemos hablar de las dimensiones de esta constante sin que especifiquemos ningún sistema particular de unidades, que es lo que estamos hablando entonces con este análisis dimensional. ¿Okay? ¿Qué dimensiones tiene que tener esta constante? Lo podemos ver aquí directo de la ecuación. De hecho, lo más sencillo, siempre que quieran ver cuáles son las dimensiones de alguna constante, pues es despejarla. Y luego vemos las dimensiones de cada cosa que tenemos, de acuerdo a lo que ya teníamos acá arriba. Ya tenemos las dimensiones de todo lo que necesitamos y ya podemos ver qué dimensiones tiene que tener esa constante. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Entonces déjenme ver si ahí lo alcanzan a ver. Es que tengo que cambiar de hoja. Parece que sí. Entonces lo que vamos a hacer es despejemos esta constante. Para despejarla, pues esto que está acá dividiendo, el r al cuadrado, lo pasamos multiplicando acá la fuerza. Y estas dos masas que están aquí multiplicando, pues pasan dividiendo. ¿Ok? Entonces quedaría así. La constante de gravitación universal pues va a ser igual a r cuadrado por la fuerza de gravedad entre el producto de las masas. Y ahí está. Ahora lo que queremos son las dimensiones de esto. Entonces le vamos a poner corchetes de ambos lados.
Ya que lo tengo aquí despejado, entonces voy un poco más para acá. De aquí mismo, aquí ya está despejado, entonces ahora simplemente le ponemos corchetes a nuestra ecuación para indicar que nos estamos refiriendo a las dimensiones nada más, ¿sí? Y acá del lado derecho podemos simplificar esto poniéndole corchetes a cada cosa individualmente. O sea, esto de acá, a final de cuentas, cumple con esto. Nos quedaría así. Y todavía podemos hacer más, ¿no? Por ejemplo, acá esta potencia la podemos sacar acá del corchete de las dimensiones. O sea, lo que nos dice simplemente es que las dimensiones de longitud al cuadrado es lo mismo que tener primero las dimensiones de longitud y eso elevarlo al cuadrado. ¿Ok? O sea, para que se entienda mejor, esto es lo mismo que escribirlo así, ¿no? Esto y esto es exactamente lo mismo. Y acá, bueno, entonces, estas son las dimensiones de fuerza, ¿no? Entonces aquí no importa si es la fuerza de gravedad o la fuerza eléctrica o lo que sea, son las dimensiones nada más. Podemos quitar el subíndice, o sea, lo único que nos interesa son las dimensiones de fuerza. Y lo mismo acá abajo, o sea, acá estamos hablando de las dimensiones de la masa. Aquí no importa cuál sea la masa, o sea, no tenemos por qué diferenciar entre masa 1 y masa 2. Es simplemente estas dos tienen las mismas dimensiones de masa. Entonces, a final de cuentas, lo que nos queda aquí es las dimensiones de masa al cuadrado, ¿sí? Porque estamos hablando simplemente de las dimensiones. Entonces, también les quito el subíndice y lo pongo así, ¿ok? Y lo que queda, pues, es nada más, podemos sustituir las dimensiones de cada cosa, ¿no? Según la convención que teníamos con las letras estas mayúsculas. Esto que es el radio, tiene dimensiones de longitud, ¿de acuerdo? En eso quedamos, ¿no? Bueno, estamos poniendo una R de radio, en realidad es la distancia que separa nuestras dos masas, o sea, es longitud. Entonces esto tiene dimensiones de longitud. Aquí tendríamos dimensiones de longitud al cuadrado. Esto pues tiene que tener dimensiones de fuerza, que ya las teníamos acá, ¿no? Acá están. No, perdón, esta es la energía. Es esta de acá. Fuerza es ml por entre t al cuadrado. Dimensiones. Entonces simplemente lo ponemos ahí. Bueno, ustedes regresense y chequenlas. No voy a estar moviendo esto para que no se fastidie tanto. Entonces, esto de acá, pues es las dimensiones de la distancia que separa las masas, ¿no? El cuadrado. Luego ponemos las dimensiones de la fuerza, que quedamos que son m por l entre t cuadrado. Y todo esto entre las dimensiones de la masa al cuadrado, que es simplemente lo que llamamos esta m mayúscula al cuadrado. ¿Sí? Y el resto, pues esto es simplemente simplificar, ¿no? Ya no hay que hacer aquí el álgebra para simplificar esta fracción. Entonces acá lo podemos poner como m por l al cubo. Tenemos aquí l cuadrado por l. Entre t cuadrado y todo esto entre m cuadrado. Es como si acá estuviera dividido entre 1. Aplican la famosa regla del sándwich. Y entonces nos quedaría ml cúbica entre m cuadrada t cuadrado. ¿Sí? Váyanlo checando y acá pues podemos cancelar esta con una de estas, ¿no?
porque tenemos m entre m al cuadrado. Entonces, nos quedaría L cúbica entre m por t cuadrado. Y ahí está. Entonces, estas deben de ser las dimensiones de la constante de gravitación universal. ¿Sí? Acuérdense que aquí estamos hablando únicamente de las dimensiones. Si nos vamos al sistema internacional de unidades, pues entonces esto estaría en metros, tendríamos metros cúbicos, la masa estaría en kilogramos y el tiempo estaría en segundos. Eso depende de nuestro sistema de unidades, ¿ok? Pero en general, siempre la constante de gravitación universal pues, tiene que tener estas dimensiones. Bueno, ya está ahí entonces, ¿no? Ok, entonces vamos a utilizar el sistema internacional de unidades y cuando tengamos cantidades físicas en otros sistemas de unidades, pues simplemente hacemos una conversión de unidades, ¿no? Por eso tienen ahí su tabla de conversión de unidades, pero siempre vamos a estar utilizando el sistema internacional de unidades. Entonces ahora sí, si escogemos un sistema en específico, que va a ser el sistema internacional de unidades, que simplemente lo abreviamos como SI, para no estar escribiendo todo eso. Entonces, las mismas cantidades básicas y derivadas que tenemos, pues les vamos a asociar una unidad en nuestro sistema internacional. Entonces, para las básicas, la longitud la vamos a medir en metros. Aquí no quiero ponerle un signo de igual para que no confundirlos. Vamos a ponerla así. Longitud se mide en metros, ¿no? Que abreviamos simplemente con una M minúscula. La siguiente, el tiempo. Todo esto va a ser lo mismo. Menos lo de metros. El tiempo se mide en segundos. Y su símbolo es simplemente una S minúscula. Y la masa se mide en kilogramos, cuya abreviación pues, es simplemente kg. ¿Okay? Estas son las básicas y a partir de estas pues, obtenemos todas las derivadas. Simplemente podemos sustituir estas en las que ya teníamos de nuestras dimensiones derivadas. Pueden hacerlo y simplificar en el caso de que necesiten. Ahorita las voy a poner aquí nada más para ahorrar tiempo. ¿Okay? Entonces estas serían las básicas. Las derivadas entonces sería, por ejemplo, la velocidad. Todo esto se mide en metros por segundo, o metros sobre segundo, en el sistema internacional. La aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Pueden ir checando todo esto como que ya teníamos de las dimensiones en general, e ir sustituyendo cada una de estas, ¿no? La fuerza se mide en kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, y esta tiene un nombre particular. O sea, algunas de las cantidades derivadas se les da un nombre especial, algunas no lo tienen, como la velocidad de la aceleración, pero a la unidad de fuerza, que tiene estas unidades en el sistema internacional, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, le llamamos newtons. Entonces, esto también lo escribimos como un newton. ¿Okay? Los newtons son las unidades de fuerza en el sistema internacional.
En términos de las unidades básicas, pues es así. Kilogramo por metro entre segundo al cuadrado. Y esta es multiplicación. ¿Sí? Y luego teníamos las de la energía, ¿no? Creo que era la última que teníamos. La energía se mide en, si checa lo que teníamos de las dimensiones, esto tenía dimensiones de fuerza por dimensiones de longitud. Entonces acá simplemente, acá tenemos las unidades de fuerza, que es el newton, multiplicamos por las unidades de longitud, que es el metro, y entonces acá nos va a quedar simplemente metro al cuadrado. ¿Okay? Kilogramo por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, que también lo podemos ver como un newton por metro. Acuérdense que todo esto es un newton, y lo estamos multiplicando por un metro. Entonces, esto también es un newton por metro. Y este también tiene un nombre específico en el sistema internacional. A esto le llamamos un joule, que son las unidades de energía en el sistema internacional. A veces también le dicen julio en algunos textos, en las traducciones de algunos textos, pero pues se me hace medio feo, mejor le seguimos diciendo joule. ¿Sí? Los vamos a ocupar bastante en este curso y lo van a seguir ocupando en el siguiente trimestre en termodinámica. Entonces apréndanse de una vez esto. Las unidades de energía en el sistema internacional son los joules. Y lo podemos ver de esta forma, como un newton por metro, o en términos de las unidades básicas, kilogramo por metro al cuadrado, entre segundo al cuadrado. ¿Okay? Y ya están entonces nuestras dimensiones básicas y derivadas en el sistema internacional de unidades. ¿Okay? Bueno, entonces como les decía, pues casi la mayoría de las veces nos vamos a encontrar con distintos sistemas de unidades. Por ejemplo, sobre todo en termodinámica, por ejemplo, el siguiente trimestre, pues van a ver que hay un montón de unidades para referirse a la energía, parte de esto del joule, para la presión, para la temperatura. Hay varios sistemas de unidades que se siguen empleando. Y entonces lo que seguiría pues, es que sepan hacer conversiones de unidades, ¿no? Que pues, es muy sencillo, pero es algo que tienen que poder hacer siempre. Entonces, por ejemplo, para utilizar algunas de estas, supongamos que, bueno, pues hasta acá teníamos entonces las dimensiones, ya escogemos nuestro sistema de unidades, que es el SI, y entonces vamos a ver rápido unos ejemplos de conversión de unidades. Bueno, antes de irnos a conversión de unidades, el análisis dimensional lo podemos hacer también en el sistema de unidades. ¿Okay? Lo podemos hacer en general, como lo hicimos para este de la fuerza de la constante de gravitación, o lo podemos hacer una vez que ya tenemos nuestro sistema de unidades. De todas formas, nada nos impide hacer un análisis dimensional, ¿no? Por ejemplo, si queremos saber vamos a ver otro ejemplo de análisis dimensional, ahora utilizando ya las unidades del sistema internacional. Si sabemos que la aceleración centrípeta, ahorita no importa que sea eso, es simplemente una aceleración. Involucra a la velocidad tangencial y el radio.
podríamos preguntarnos cómo sería la relación entre estas tres cantidades. Es simplemente haciendo un análisis dimensional. ¿Ok? Estas tres cantidades. ¿Ok? Bueno, y nada más para que tengan un poco de contexto, que esto también lo vamos a ver después. Estoy pensando aquí en algo que se mueve en un círculo. Supongan que eso es un círculo. En el movimiento circular uniforme, digamos que tenemos acá está el centro y acá estaría nuestra partícula. Si esto está moviendo en un círculo, pues podemos pensar que tiene esto la velocidad tangencial es simplemente una velocidad que es tangente aquí al círculo. Eso, como les digo, lo vamos a ver después con calma, simplemente una velocidad ahorita. Y de hecho ahorita no nos importa la dirección, entonces en realidad estamos pensando en la rapidez. Y ahorita vamos a dejarla sin velocidad, ¿no? La siguiente semana vamos a ver qué tiene que ver esto de la velocidad y la rapidez. Entonces, esto está moviendo en un círculo. La magnitud de la velocidad nunca cambia. Y tenemos acá el radio del círculo, ¿no? De nuestro movimiento. Bueno. Esta cosa que se está moviendo en un círculo de manera uniforme tiene una aceleración, que es lo que llamamos la aceleración centrípeta, porque va dirigida hacia el centro, por eso es el nombre de centrípeta, pero es una aceleración. Entonces, lo que quiero ver simplemente haciendo un análisis dimensional es si tengo la aceleración, tengo la velocidad y tengo el radio, ¿y cómo puedo relacionar esta cantidad con estas otras dos, velocidad y radio, simplemente haciendo un análisis dimensional, o sea, algo que me dé las dimensiones correctas, ¿ok? Y vamos a hacerlo en el sistema internacional. Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? Tengo la aceleración y de alguna manera yo sé que esto es proporcional a la velocidad del radio, pero no sé cuál es la relación de proporcionalidad, ¿ok? Y no sé si es directamente proporcional